diferente que atravesó la semana, que es la economía, por qué sube el dólar, qué va a pasar con el veto de leyes que Milei dice que afectan el equilibrio fiscal, rompen el equilibrio fiscal. Lo vamos a tener a López Murphy, a Ricardo López Murphy en segundos, pero así decía Milei, o explicaba el presidente Milei la suba del dólar. ¿Sabés que los bancos eran socios del Estado en el señoriaje? El año 2023 fue el mejor año de los bancos. Tomaban la plata de los depósitos y se la prestaban al Banco Central. No laburaban de bancos. Y en el medio eran cómplices de la estafa a todos los argentinos. Ahora tienen que laburar de bancos. Digamos, el ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Se genera un colchón de liquidez. Hay una entrevista genial que hacen carajo, digamos, Santi Bausili, y dice, lo ideal era que vinieran el primer día. Y no vinieron el primer día. O sea, la repartieron, hicieron todo el último día y hubo que hacerles una licitación especial. A los bancos. A los bancos. Pero vos no le podés decir a los bancos, nos dan una mano, somos argentinos. ¿Qué mano? Pero... ¿Qué mano? Le acaba de sacar, digamos, que dejen de ser socios del señoriaje. Digo, la Argentina prebendaria, digamos, los bancos eran socios del señoriaje también. O sea, se llevaban 10 puntos del PBI repartido, digamos, el 2023 fue el año que mayor retorno tuvieron los bancos. Ricardo López Murphy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos decir de esto que dice Milei? Lo ha dicho, creo que lo ha dicho, no sé si en off the record, pero que mencionó a determinados bancos detrás de la corrida cambiaria, al Banco Santander, al ex banco francés, al Vapro, al Macro, que estaría Massa detrás de esos movimientos. Esto es lo que el gobierno cree, piensa. Yo creo que esa explicación en general es equivocada. Estas explicaciones conspirativas no la hemos son muy escuchado otras veces, digamos. En realidad Argentina tiene problemas muy serios que son estructurales y probablemente también hubo errores de mala praxis en el manejo de la liquidez. Y yo hago un número muy simple. Aprobar el acuerdo con el fondo, la revisión del acuerdo, se necesitó un waiver, un perdón. ¿Por qué? Porque nos bandeamos tremendamente en la expansión monetaria doméstica y no acumulamos la reserva que nos habíamos comprometido. Primer problema. ¿Esa sería una inconsistencia del modelo? Eso es una cosa delicada porque nosotros tenemos reservas negativas y estaba en el corazón del acuerdo, acumular reservas sistemáticamente. Segundo, cuando uno lee, ahora tenemos disponible por suerte el Staff Report, el informe del fondo, yo lo he leído con mucho cuidado, porque la explicación es que hubo desvíos en las políticas monetarias y financieras, pues no han podido renovar la deuda a pesar de las tasas extravagantes que acá tenemos. Entre paréntesis, cuando usted coloca tasa de 60% con una expectativa de inflación de 20%, eso es un síntoma muy delicado. Como cuando pagamos tasas extravagantes en los papeles ajustados por inflación, 16%, o sea, todo eso no está bien. Ahora, lo interesante que el fondo dice es no pudieron acumular la reserva por problemas que tuvieron de un mercado de capitales que eso es una cosa que viene, tenemos muy pequeño el mercado de capitales. No tenemos acceso al mercado de capitales. No tenemos acceso al resto del mundo. Ahora vamos. Pero digo, la explicación del fondo es entre que hicimos el acuerdo y que se firmó. En esos días, los primeros días de abril, hubo una pérdida de reservas extraordinaria cuando colapsaba el régimen anterior, porque el acuerdo del fondo viene a rescatar el colapso, ¿se acuerda? Del Blen y de todos esos inventos que hacemos. Ahora, los países normalmente tienen 3 mecanismos para amortiguar. Uno son las reservas internacionales. Nosotros tenemos reservas negativas. Sí, no es que tenemos el gobierno siempre relativizó eso, ¿no? Bueno, no, pero que eso... No. Digo, a ver, cuando usted se aparta de la norma,
Usted puede decirme, bueno, nosotros somos más astutos. Pero cuando usted se aparta de una manera dramática, o sea, Perú y Uruguay tienen un régimen parecido a nosotros. Al tamaño nuestro, las reservas que ellos tienen son 170.000 millones. Yo estoy viendo a Agustín Monteverde del SEMA que está, no comparte para nada, pero no importa. No, no los vamos a cruzar. Pero forma parte del... Es legítimo ese debate. Sí. Nosotros con un sistema tan dolarizado como tenemos necesitamos reserva. Digo, los países que se parecen, Uruguay y Perú. Segundo, la otra fuente de amortiguación son los préstamos de los multilaterales. Nosotros estamos hasta acá metidos endeudados con los multilaterales, lo cual nos ha sido un alivio porque hemos podido acceder a fondos privilegiados, pero eso no es ilimitado. Y el tercer mecanismo es acceder al mercado de capitales o tener un mercado de capitales doméstico. Por cosas estructurales, la locura de Cristina de romper los fondos de pensión y todos los mecanismos que a todos nuestros vecinos le permiten financiar sus desequilibrios. Y por los 10 default y las 5 confiscaciones de depósitos, eso no es culpa del gobierno actual, sí, sin pero duda, sin duda. Eso forma parte de nuestro problema. Nosotros necesitamos tener superávit fiscal. Bueno, eso lo tenemos. Sí, el problema es si eso es suficiente, porque no es suficiente. Primero, se sabe que los intereses... puntito, vamos despacito ahí. Espere que quiero volver a usted con esto, porque, a ver, la gente lo que quiere saber, porque usted está dando una explicación muy técnica, es por qué sube el dólar. Y quiero que Nachito Grimaldi nos cuente eso y ahora después se lo quiero preguntar a usted. ¿Por qué está subiendo el dólar, Nacho? Buenas noches. De esta semana, ¿qué pasó con el dólar? Hoy cerró por debajo de cómo había terminado la jornada del jueves. Cerró a 1.375 pesos. Pero el jueves, último día del mes de julio, cerró a 1.380, totalizando un ascenso del 13% en el mes que terminó hace tan solo un día. Y se identifican al menos 3 razones. El presidente Javier Milei habló de la vicepresidenta Victoria Villarruel como alguien que presuntamente pudo haber motorizado esta suba del dólar a través de movimientos políticos. Habló de riesgo cuca, que en otras palabras también puede traducirse como la incertidumbre que genera el clima electoral. Año de elecciones en Argentina, estamos acostumbrados a movimientos cambiarios. Pero también hay otras 2 cuestiones. Por un lado, una merma en la liquidación de dólares agro, algo que se espera que se revierta el mes de agosto luego de la baja impositiva de las retenciones. Y algo también importante, fin de mes. Y no fue cualquier mes, Julio. Fue un mes en el que algunos trabajadores tuvieron más pesos disponibles por el aguinaldo. Y cuando hay más pesos disponibles, suele ocurrir que eso se traslada al dólar, es decir, con una mayor capacidad de pesos, una mayor oferta de pesos, se traslada al dólar y eso se tradujo en este ascenso del dólar. Muy bien, Nacho. A ver, ¿qué opina López Murphy? Pero antes vamos a escucharlo a Milei, porque Milei empieza su genealogía diciendo que, culpándola a la traidora de Victoria Villarruel, que habilitó una sesión para que se sancionaran aumentos jubilatorios, asignaciones por discapacidad, y que eso generó ruido en el mercado y a partir de ahí se disparó la corrida cambiaria. Lo escuchamos. Quiero cerrar, mientras que Pablo y Santiago armaban esta operación, en ese mes se armó un bolsón de liquidez. En ese bolsón de liquidez, digamos, la traidora dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. O sea, una caída en la demanda de dinero, un ataque especulativo. Pero tu genealogía entronca ahí, empieza con lo de Villarruel ahí. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central. Bueno, ¿es Villarruel la malvada, la maléfica de esta historia? Mire, si no hubiera estado la vicepresidenta sentada ahí, hubiera estado el vicepresidente segundo. O sea, había más de 2/3 de los senadores disponibles. Ahí la sesión no la puede parar.
Bueno, la O sea, oposición, ¿no? Él dice, la oposición me metió leyes que hicieron ruido en el mercado. Bueno, eso es cierto, que hay un problema de propuestas no financiables. Claro. Eso yo creo que hay un problema objetivo ahí y ese problema está, eso no nos engañemos. Yo, por ejemplo, no voté eso, porque creo que la situación fiscal de Argentina no es tan superavitaria como dicen. Usted no computa los intereses, y son intereses brutales los que estamos devengando, y no computa deudas como la que hay con la ciudad de Buenos Aires. Ahí hay 7.000 millones que nadie computa que no se le pagan a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Entonces, perdone, Ricardo, esta suba del dólar, ¿pasa a precios? Hoy hay una nota, no recuerdo el autor, pero en la web de La Nación, que dice que, por ejemplo, en los alimentos subirían un 5%. Yo creo que va a ser difícil porque yo veo a la economía entrando en un parate grande. A estas tasas de interés va a haber un parate grande. Lo mismo dice Cavallo, ¿lo quiere escuchar? A ver. No, escuchar más que escuchar. Bueno, ahí está. Bueno, hoy hizo un informe Cavallo y dice, esto es de hoy, el nivel de actividad, que a pesar de grandes diferencias sectoriales, se había recuperado hasta el primer trimestre, de este año, según los indicadores recientes, está tendiendo a estancarse. ¿Coincide, A mí Ricardo? me parece eso con estas tasas de interés inevitable. Además porque, fíjese, nuestra economía produce exportaciones muy fuertes, sobre todo en el segundo trimestre, que es cuando sale la cosecha gruesa. Segundo semestre en general es más seco. Y tenemos un déficit, yo estaba mirando el déficit en turismo, 12 mil millones de dólares. Más, o sea, cuando usted hace bien las cuentas, estamos con un déficit en cuenta corriente enorme, de 17.500, 18.000 millones. Para poder financiarlo, tenemos que pagar tasa de interés altísima y eso va generando esta sensación negativa. La clave, los países que salen de las crisis que nosotros tenemos, salen liderados por las exportaciones, por la inversión privada, la inversión extranjera y por el empleo privado. Cuando usted mira esas tres cosas, no estamos bien ahí, no estamos bien en empleo, no estamos bien en inversiones, no estamos recibiendo grandes inversiones extranjeras y tenemos, mucha dificultad en las exportaciones. O sea, nosotros exportamos poco. Eso tampoco es culpa del gobierno porque es un problema estructural. Pero la clave es que usted crezca por ahí, no puede crecer por otro lado. Ahora, usted, Ricardo, que lo critica a Milei, y Milei lo incluye en el lote de los econochantas. ¿Le afecta eso? No, yo no, para nada. Yo no, en general, yo he sido muy cuidadoso en mis observaciones. Hace tiempo vengo mencionando que hay desequilibrios. No, yo no lo he hecho desde una posición populista. Yo estoy diciendo con mucho cuidado que nosotros necesitamos un superávit fiscal antes de intereses más grande. ¿Por qué? Porque tenemos una gran fragilidad. No tenemos mercado de capitales internos, no tenemos acceso al mercado de capitales internacionales, tenemos reserva negativa. Ahora, la idea de que acá hay una conspiración entre la vicepresidenta y los bancos, la verdad me parece insostenible. Bien, Ricardo, le agradezco muchísimo la charla y además las aclaraciones. Lo interrumpo, bueno, y terminamos la charla porque hay una información urgente.